Pasamos ahora a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. El dictamen considera una minuta recibida la mañana de este día. Se le dio primera lectura en la primera sesión de hoy. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta desde las 16 horas con 52 minutos de este día. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en el que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Proceda la Secretaría. Con mucho gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Alguna abstención? Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite de dicho dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. En votación económica, consulto a la Asamblea si se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. ¿Alguna abstención? Sí se omite la lectura, señora Presidenta. En esa virtud, se concede el uso de la palabra al senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, para presentar el dictamen. Tiene el uso de la palabra por 7,5 minutos. Gracias, adelante, senador. Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, acudo a esta tribuna en mi carácter de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar ante esta Asamblea el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial que fue aprobada por mayoría de votos en las propias comisiones. Esta es la reforma constitucional número 28 que se aprueba en el seno de las comisiones dictaminadoras. Lo primero que debe decirse es que estamos ante un hecho inédito, un proceso que es único en el mundo y por supuesto en la historia constitucional de México. Por primera vez México decidió abrir la integración del Poder Judicial al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía. Por primera vez el pueblo de México participó en la decisión de quiénes deben impartirle justicia en nombre de la nación. Esa decisión no fue menor. Significó romper con inercias históricas, con formas cerradas de designación, con nepotismo, con cacicazgos familiares, con procedimientos alejados de la ciudadanía y sobre todo con una concepción elitista de la justicia. La justicia solo estaba para el poderoso y para el del dinero.
La reforma judicial de 2024 no fue un episodio aislado, fue una definición de Estado. Fue afirmar que la justicia no puede estar separada del pueblo porque en una democracia verdadera ningún poder público debe colocarse por encima de la voluntad popular. Ahora bien, toda transformación profunda exige responsabilidad institucional. Quienes entendemos la función legislativa, sabemos que reformar la Constitución no es un acto de improvisación, es un proceso vivo, sujeto a evaluación, a revisión técnica y a perfeccionamiento. Precisamente por eso el dictamen que hoy presentamos no cancela la reforma judicial, la fortalece, la enriquece, no desconoce el avance democrático alcanzado, lo ordena, lo precisa y lo consolida. Se ha dicho desde la oposición que esta reforma acredita un supuesto fracaso del modelo. Esta afirmación no es cierta. Lo que acredita esta reforma es algo muy distinto. Acredita que el Estado mexicano tiene la capacidad de observar una experiencia inédita, identificar áreas de oportunidad y perfeccionar técnicamente aquello que puede funcionar mejor. Fracaso sería cerrar los ojos ante los desafíos. Fracaso sería defender un diseño sin evaluar sus resultados. Fracaso sería regresar al viejo modelo en el que unos cuantos decidían por la justicia de todos. Lo que hoy hacemos es exactamente lo contrario. Asumimos con seriedad y responsabilidad la experiencia del primer proceso electoral judicial y proponemos ajustes para que la voluntad del pueblo se exprese con mayor claridad, con mayor certeza y con mejores condiciones institucionales. En ese sentido, debe reconocerse la visión de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La iniciativa que da sustento central a este dictamen demuestra algo fundamental en una gobernante moderna, democrática y humanista: la capacidad de escuchar. La presidenta ha escuchado a la academia, a la abogacía, a los profesionales del derecho, ha escuchado a especialistas en materia electoral y judicial, pero sobre todo, con ese contacto permanente de la presidenta con la gente, ha escuchado al pueblo de México. Escuchar no significa renunciar a los principios. Escuchar significa gobernar con inteligencia, con sensibilidad y con responsabilidad histórica. Por eso esta reforma propone ajustes concretos y necesarios. Se plantea, en primer lugar, recorrer por única ocasión la elección judicial prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028, a efecto de generar mejores condiciones de planeación, organización y certeza. No se trata de posponer la democracia, se trata de organizarla mejor. En 2027 coincidirían elecciones federales, locales y judiciales en prácticamente todo el país. Ello implicaría una carga operativa extraordinaria para las autoridades electorales, mayores costos, mayor complejidad para la ciudadanía y posibles riesgos de confusión ante procesos de naturaleza distinta. La reforma atiende a ese problema con una solución razonable, proporcional y técnicamente justificada. También se fortalece los comités de evaluación mediante criterios más homogéneos, metodologías comunes y mecanismos que permitan revisar con mayor objetividad los perfiles de quienes aspiren a ocupar cargos jurisdiccionales. El pueblo debe elegir, sí, pero entre personas con capacidad técnica, honestidad, buena fama pública, experiencia y compromiso con la justicia. También se reduce el número de candidaturas y se simplifica el voto judicial. Es una medida profundamente democrática porque no debe ser el ejercicio del voto algo confuso
ni inaccesible. También se fortalece el principio de paridad de género desde las etapas de evaluación, postulación e integración de candidaturas. También el dictamen incorpora reglas para mejorar la organización territorial de la elección judicial por circuitos y especialidades. Fortalece la capacitación permanente de las personas juzgadoras. Compañeras y compañeros, este dictamen parte de una convicción democrática muy clara. La justicia no se debilita cuando se acerca al pueblo, se fortalece. La independencia judicial no significa aislamiento social. Por eso, a nombre de las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos primera, pedimos su voto a favor en esta gran reforma histórica para fortalecer el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. Disculpas. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Tiene usted el uso de la palabra por 7,5 minutos. Durante 2 días, más de 16 horas, la Cámara de Diputados estuvo discutiendo esta iniciativa que llega como dictamen al Senado de la República. Imagínense si no va a ser importante para la nación este debate. Lo importante de subrayar aquí es que la oposición en esos 2 días y 16 horas no presentó ningún argumento sólido en contra de esta iniciativa que ahora está aquí como minuta. Hoy llega al Pleno y ha valido la pena, como ya lo he dicho, que esta iniciativa hoy aquí se apruebe, porque es una decisión histórica del pueblo de México que esta reforma al Poder Judicial acerque a la sociedad con los impartidores de justicia. Esta es la esencia, no hay que perdernos ni desviarnos. Este es el punto de claridad que la Cuarta Transformación desde el 2024 ha buscado: acercar las instituciones con la ciudadanía. Y ya se ha dicho, más de 13 millones de mexicanos y mexicanas le dieron el respaldo a esta reforma en un primer ejercicio inédito de la vida democrática de este país y ejemplo a nivel mundial. Esta minuta preserva, por lo tanto, un principio y fortalece condiciones de operación. Lleva la siguiente elección judicial al 2028. Adelanta la convocatoria del Senado, crea la comisión coordinadora entre comités, reduce candidaturas, simplifica la boleta, organiza la elección por circuito, distrito y especialidad, fortalece la capacitación y la evaluación permanente, crea secciones en la Suprema Corte y armoniza con mayor rigor el modelo local con el federal. En una frase, esta minuta vuelve más claro, más ordenado y más sólido el modelo judicial electoral. Y ahí aparece esta idea central. La fecha del 2028 le va a dar aire institucional. La comisión coordinadora
fija estándares comunes. La reducción de candidaturas vuelve legible la boleta. Las secciones de la Corte fortalecen la capacidad de respuesta del máximo tribunal y la homologación local da piso común de certeza en todo el país. Esta es la lógica de la minuta: orden, claridad, homogeneidad y eficacia institucional. Ahora bien, hay que subrayar, yo ya he dado datos en la reunión de comisiones de cómo se ha aumentado la capacidad de esta reforma, porque en esta valoración ya tenemos resultados. Y no nada más de que estamos atendiendo 5.4 veces más resolutivos por sesión, que operamos con el 20% menos de sesiones y el 10% menos de ponencias. No es nada más la objetividad de la cantidad, sino también la calidad, porque la dimensión que se adquiere cuando vemos el tipo de asuntos que hoy pasan en la Corte, vemos la seguridad social para personas pensionadas por viudez del ISSSTE, la perspectiva de género y presunción de inocencia frente a estereotipos sobre la maternidad, las libertades de expresión, de reunión frente a restricciones de protesta social, la protección a personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente, participación política de comunidades y pueblos indígenas. Ahí está el punto. La nueva Corte está hoy más cerca de asuntos que la gente reconoce en su vida cotidiana y no como antes, que el 70% se lo dedicaban a evaluar las cuestiones fiscales, las cuestiones mercantiles de los que mandaban en la Corte, del dedo mayor que ponía ahí a quien están. Y esta cercanía con el pueblo exige también que el proceso electoral sea más claro para la ciudadanía. Y ya vimos allá en Veracruz y en Durango cómo se dieron los porcentajes de participación en una elección como las que hubo allá con esta que se tuvo a nivel federal. Y lo que tenemos que decir que la elección es clara. La coincidencia de fechas ayuda a la logística, mientras la participación judicial sigue dependiendo de la claridad, la comprensión e identificación del proceso. Y justamente por esto esta minuta simplifica boletas, reduce candidaturas y ordena mejor la competencia. Esto es lo que pedían los de la oposición y ahora por eso no tienen argumentos, pero aquí en esta minuta estamos planteando de esta presentación que la iniciativa de la presidencia va, después de evaluar, a perfeccionar. Y aquí por eso es muy claro que se trata de sostener una democracia judicial con austeridad, con viabilidad operativa y con certeza electoral. A ello vamos a sumar un dato relevante del propio dictamen senatorial, donde la propuesta considera viable en términos operativos y financieros y sin implementación se plantean no ampliaciones presupuestales al gasto público federal. Es decir, en el fondo, aquí estamos discutiendo algo mayor que un simple ajuste de calendario. Aquí estamos jugando la posibilidad que la democratización judicial avance con reglas eficaces y con instituciones a la altura de esta decisión histórica. Culmino. Esta minuta respalda una reforma que abrió camino, toma con seriedad la primera experiencia de implementación y fortalece la capacidad del Estado para organizar elecciones judiciales con mayor claridad, mayor técnica y mayor estabilidad. Ánimo que esto apenas empieza, ojalá voten por una reforma que nos llevará más a la verdad, a la justicia y a la soberanía popular. Viva la democracia, viva el pueblo y ojalá la oposición se suba aquí a votar a favor, porque argumentos dudo que los tengan. Gracias.
Gracias, senador Manuel Huerta. Y efectivamente esto apenas empieza y va a ser una noche larga. Entonces, paciencia y disciplina, porque vamos a llevar bien el tiempo para que podamos participar todos, pero cumpliendo con los minutos que se han asignado. Celebramos la presencia de nuestra compañera, la senadora Gina Geraldina Campuzano González, en este salón de sesiones y hacemos votos por su pronta recuperación. Bienvenida. Les informo ahora que recibimos en la mesa directiva una solicitud de moción suspensiva del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se encuentra disponible en el monitor de sus escaños y cumple con los requisitos reglamentarios. En consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del Reglamento del Senado de la República, procederemos a tramitarla. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria para presentar su moción. Tiene la palabra por 5 minutos. Gracias, presidenta. Va a ser una noche larga y una noche ominosa. El debate aquí no es si el pueblo es inteligente o no. El debate debería ser si sus legisladores son suficientemente preparados, comprometidos para poder tomar una decisión en las urnas que no le corresponde. El caso de la elección judicial, el problema es que estamos hablando de especialistas en materias tan complejas como competencia económica, derecho fiscal, telecomunicaciones, amparo constitucional, delincuencia organizada, derecho civil, familiar, mercantil, penal. Ni siquiera un abogado completo domina todas estas materias. Ni siquiera un abogado puede decir que conoce de todas estas ramas. La justicia requiere capacidad técnica, requiere autonomía frente al poder. Respetar al pueblo no significa usar su voto para debilitar los contrapesos constitucionales. El pueblo merece jueces independientes, no candidatos fabricados desde el poder. Y ustedes dicen que antes los decidía la oligarquía. Quiero decirles que no se preocupen, la oligarquía, los poderosos, se acomodan con el poder. Ellos saben perfectamente bien. Por cierto, esta misma semana acaba de entrar el hombre más poderoso, más rico de este país a la Suprema Corte de Justicia a hablar con el presidente de la Suprema Corte. Ese no es tema, ¿eh? Ellos no se preocupan de esto. Y no se preocupan porque hoy han triplicado su fortuna. Porque hoy la hipocresía de este régimen justamente hace más ricos a los ricos y más dependientes a los pobres, porque no les da oportunidades. Porque de eso se trata, de cortarles las alas para tenerlos siempre ahí. Y por otro lado, también vale la pena decirles, la independencia judicial no es un privilegio. Aquí nadie defiende privilegios. La justicia, el acceso a la justicia, el sistema de justicia sí requería que pudiésemos mejorarla. Pero eso pasa por muchas cosas. En primer lugar, por tener más jueces, más ministerios públicos, porque hagamos reformas que realmente respondan al problema que vivimos todos los días. Corregir el sistema de justicia
no significa entregarlo al gobierno. Sí, sin duda había corrupción, había nepotismo, pero destruir la independencia judicial no elimina esos problemas. Si no, pregúntele a Insunza, pues su hermana era magistrada, su esposa era magistrada en Sinaloa y todos felices. Sí, había que corregir todo eso, pero esto no lo corrige. No todo lo que una mayoría puede hacer democráticamente debe hacerse. Decía Bobbio, el poder constitucional existe para poner límites al poder político. Y hoy no estamos frente a eso. Miren, más aún, ustedes ocupan todo esto para hacer ejercicios que les permitan hacer más demagogia, para poder manipular. Están ustedes metiendo en la misma elección, en el mismo sentido, la elección de jueces y la revocación de mandato. No tienen que ver una cosa con otra. Consume tiempo y consume dinero. La revocación de mandato está hecha para eso, para revocar a un gobernante que el pueblo ya no quiere. Y ustedes son los que promueven la revocación. Si ustedes no quieren revocar a la presidenta, ¿por qué promueven la revocación? Porque quieren estar ahí engañando al pueblo con que ellos mandan. ¿Y por qué hacen justamente también la elección de jueces? Porque quieren engañar al pueblo que ellos mandan cuando ustedes ponen los nombres en los acordeones. Y eso sí ofende la inteligencia de la gente absolutamente. ¿Cuánto dinero cuesta tan solo la elección de jueces? Aproximadamente 15,000 millones que podían servir para medicinas, para arreglar las carreteras que están terribles, que podían servir tan solo para bachear el país que está terrible. Ese es el tema con ustedes. Concluya, Termino, senadora. Presidenta. Termino. La Constitución establece límites para que exista una mayoría constitucional contra todo el poder del Estado. Piénsenlo, están todavía a tiempo de corregir este ominoso paso de la historia. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada. Debido a que no hay quien impugne la moción, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la moción. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Muy amables. ¿Abstenciones? No se admite a discusión la moción, señora presidenta. Desechada la moción. Continuamos con el trámite del proyecto de decreto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos. 10 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Clemente Castañeda del Grupo Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Les informo que a los 10 minutos les vamos a llamar para que concluyan, si es que no han concluido su participación. Yo creo que no, pero me voy a ajustar el tiempo. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Cuando en el 2024, a finales del 2024, el oficialismo propuso la reforma constitucional al Poder Judicial, en Movimiento Ciudadano advertimos desde ese momento
que ese planteamiento tal cual estaba hecho no resolvía los problemas más evidentes del sistema de justicia en México. Al contrario, señalamos, los iba a profundizar. Y el tiempo nos da la razón. Advertimos en aquel entonces que no era una reforma para mejorar la justicia, sino en todo caso para legitimar la captura política del Poder Judicial, que ponía la popularidad por encima de la preparación y que tiraba por la borda el servicio de carrera de las y los trabajadores del Poder Judicial, abriendo paso a perfiles sin experiencia y sin autonomía y, por supuesto, de dudosa reputación algunos de ellos. Advertimos que no reducía la corrupción, sino que generaba incentivos para profundizar. Dijimos que en el fondo no serían las y los ciudadanos, sino los comités de evaluación los que integrarían con amplios márgenes de discrecionalidad el listado de las y los candidatos. Sostuvimos que mientras no hubiera una reforma de fondo a las fiscalías, a las policías, a las autoridades implicadas en la impartición de justicia, una elección judicial no iba a resolver los problemas de impunidad. Aún así, Morena y sus aliados defendieron la mal llamada reforma judicial y descalificaron a las voces opositoras sin escuchar, sin discutir a quienes advertíamos de buena fe los profundos errores que ya eran evidentes. Hoy, desde Palacio Nacional, se intenta corregir el propio desastre que ustedes generaron, con un parche, con el parche que hoy discutimos y que, en el fondo, es un reconocimiento implícito del fracaso de la mal llamada reforma judicial. Pero, compañeras y compañeros, no nos engañemos. Esta reforma no viene acompañada de un proceso de autocrítica o de reflexión de lo que ha vivido México en los últimos tiempos. Ni siquiera se busca solucionar los problemas del país en materia de inseguridad, de procuración y de impartición de justicia. Lo que buscan es administrar una crisis de credibilidad política, económica y social que ustedes mismos generaron, sin corregir de fondo los graves problemas que tiene la mal llamada reforma judicial. Sabemos, y aunque no les guste escucharlo, que esta discusión responde a presiones internacionales y a impactos sobre la certidumbre o incertidumbre económica que hoy tiene nuestro país, sobre todo cuando nos encontramos en la antesala de la firma del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Hemos visto cómo la confianza en México se ha deteriorado a partir de la captura del Poder Judicial y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Ahí están las bajas calificaciones crediticias a nuestro país, ahí están las preocupaciones del mercado, ahí está la caída en la confianza para invertir y también las dudas sobre la preparación e independencia de quienes integran el sistema de justicia por parte del empresariado. Pero por eso no sorprende que ahora intenten corregir la plana de una reforma que aprobaron sin escuchar a nadie y sin asumir las consecuencias que tendría para la estabilidad institucional y económica del país. Déjenme decirlo en estos términos. Esta es la reforma de la hipocresía. Mientras el oficialismo intenta contener los efectos internacionales de sus propias decisiones, al mismo tiempo pretenden aprobar una reforma para sancionar presiones extranjeras en los procesos electorales. Pero sí, aunque no les guste, esta es sobre todo una vil reforma electoral, no una reforma judicial. Además, con un proceso legislativo más viciado que el anterior, en fast track, sin análisis y con madruguetes. Para muestra, un botón. Ahí está la reserva aprobada en la madrugada del día de hoy en la Cámara de Diputados para permitir que magistradas y magistrados del Tribunal Electoral permanezcan otros 6 años en su cargo. Si de esta magnitud
son las concesiones y las prisas, de ese tamaño serán los errores y los favores políticos a los integrantes del Poder Judicial. Mueven la fecha de la elección a 2028, pero no para evitar la sobrecarga electoral al votante o evitar la injerencia partidista en las elecciones concurrentes, sino porque se les acabó el tiempo, porque en 2027 no les va a alcanzar para corregir esta mal llamada reforma y aplicar la contrarreforma, aplicar el parche. Proponen la concurrencia de la revocación de mandato y la elección judicial, desnaturalizando el objeto de ambos ejercicios. Mezclarlas no es un acto de eficiencia administrativa, es una jugada política para movilizar a la base electoral de quien gobierna y al tiempo quieren legitimar un proceso que sin ese impulso no tendría ni la energía ni la participación que necesita. No se plantean criterios para la elección de mejores perfiles en los comités de evaluación, tampoco criterios de homologación para su funcionamiento. Optan por centralizar la metodología en una nueva comisión coordinadora que a los únicos que representa es al régimen oficial. Reducen candidaturas y aligeran boletas, pero eso no necesariamente significa simplificar el voto. Lo que están simplificando en realidad es el acordeón. El problema que venimos señalando desde el 2024 no es cuántos candidatos aparecen en la boleta. El problema es quién los pone ahí, con qué criterio, a qué y a quienes les deben su postulación y su cargo. Si la respuesta a eso sigue siendo al Ejecutivo, al Legislativo o a la autoridad en turno, entonces da igual si son 2 o 20 candidatas y candidatos. Lo cierto es que el sistema de justicia sigue capturado. Proponen capacitación permanente a personas juzgadoras y magistradas cuando el problema de origen es otro: abrir la puerta a perfiles sin capacidad, sin trayectoria y sin las credenciales profesionales para asumir esa función. Compañeras y compañeros, México no necesita otra reforma de urgencia. Lo que necesita es un gran acuerdo nacional sobre la justicia. Desde Movimiento Ciudadano lo hemos dicho y lo reiteramos el día de hoy. Estamos dispuestos a construir una reforma judicial de verdad, una que parta de un diagnóstico honesto, que incorpore la voz de las víctimas, de la academia, de las organizaciones civiles, de quienes están todos los días en el proceso de impartición de justicia. Una reforma que efectivamente piense en las niñas y en los niños, en los jóvenes pobres sin sentencia y sobre todo en las comunidades que nunca han tenido acceso real a la justicia. Si es así, estamos dispuestos a construir en conjunto la reforma que México necesita. Pero mientras esto siga siendo el calendario electoral y las prioridades de Morena sobre las prioridades que tiene el país y que necesitan atención urgente, no cuenten con nosotros. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Liz Sánchez del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 10 minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Compañeras senadoras y senadores, la justicia no puede sentirse lejana para el pueblo. No puede ser fría, inaccesible ni reservada para unos cuantos. La justicia tiene que mirar de frente a la gente, entender el dolor de quienes viven con desigualdad y acompañar a quienes durante años sintieron que las instituciones nunca llegaban para ellos. Porque cuando una persona pierde la confianza en la justicia, también empieza a perder la confianza en las instituciones. Y eso fue lo que durante mucho tiempo ocurrió en nuestro país. Millones de mexicanas y mexicanos crecieron viendo un sistema judicial distante,
complejo y muchas veces imposible para la gente común. Un sistema donde demasiadas veces la justicia parecía más cercana al poder que a la ciudadanía. Por eso esta reforma representa un paso importante para México, porque busca construir un poder judicial más cercano a la ciudadanía, con mayor legitimidad democrática, con procesos más transparentes y con reglas más claras. Escuchando a la oposición, pareciera que quieran hacer creer que esta reforma busca confrontar o controlar al Poder Judicial. Pero este dictamen hace exactamente lo contrario. Fortalece el proceso, le da mayor transparencia y construye mecanismos más sólidos para recuperar la confianza ciudadana. Hoy se fortalecen los mecanismos de evaluación para revisar perfiles con mayor objetividad y transparencia. Quienes aspiren a impartir justicia deberán pasar filtros técnicos, evaluaciones profesionales y procesos rigurosos de revisión. También se incorporan medidas para hacer mucho más entendible el proceso para las y los ciudadanos. Boletas más sencillas, menos candidaturas, distritos judiciales mejor organizados. Porque la democracia también significa que la gente puede entender qué está votando y por quién está votando. Y aquí hay algo muy importante. Hablan de jueces puestos a modo, pero olvidan que justamente esta reforma rompe con el viejo modelo donde unos cuantos decidían desde arriba. Hoy hay evaluación, filtros, participación de los tres poderes y finalmente será el pueblo quien decida. Lo que realmente les incomoda no es el control, lo que les incomoda es perder el monopolio que durante años tuvieron sobre el Poder Judicial. Porque esta reforma no elimina la preparación técnica ni la exigencia profesional. Lo que hace es abrir el Poder Judicial a la ciudadanía y romper la idea de que la justicia debe permanecer encerrada en espacios alejados de la gente. Y eso también tiene un profundo sentido social, porque detrás de cada expediente hay vidas humanas, hay madres buscando justicia, hay personas trabajadoras defendiendo sus derechos, hay víctimas esperando ser escuchadas, hay familias enteras esperando que las instituciones respondan, y cuando la justicia tarda o parece inalcanzable, el daño no es solamente jurídico, también es humano. Como bien señaló nuestro compañero Gonzalo en la Comisión de Puntos Constitucionales, Montesquieu advertía que una injusticia hecha a uno es una amenaza hecha a todos. Y esa frase sigue teniendo enorme vigencia, porque cuando las personas sienten que no tienen acceso real a la justicia, se debilita la confianza social y se lastima profundamente la democracia. Por eso el humanismo mexicano plantea algo fundamental. Las instituciones deben estar al servicio de las personas, no del privilegio, no de los grupos de poder, no de intereses particulares, de las personas. Necesitamos un poder judicial cercano, humano, profesional, transparente. Un poder judicial que genere confianza y que nunca olvide que su responsabilidad principal es servir al pueblo de México. Porque la transformación del país también pasa por transformar la manera en que se imparte la justicia. Y eso exige responsabilidad, sensibilidad social y compromiso con la dignidad humana. Durante muchos años, millones de mexicanas y mexicanos sintieron que la justicia estaba diseñada para unos cuantos, mientras el pueblo enfrentaba obstáculos y abandono. Hoy
estamos dando pasos para cambiar esa realidad. Estamos construyendo instituciones más cercanas, más abiertas y más transparentes. Instituciones que entiendan que la justicia no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos. Tiene que convertirse verdaderamente en un derecho vivo para todas y para todos los mexicanos. Por eso, desde el Partido del Trabajo acompañaremos este dictamen, porque creemos en una transformación que ponga en el centro la dignidad humana, el acceso a la justicia y el bienestar del pueblo de México. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Liz Sánchez. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Añorbe Baños, del Partido Revolucionario Institucional. El grupo parlamentario dividió su tiempo, por lo que tiene la palabra hasta por 5 minutos y posteriormente una senadora del PRI por 5 minutos. Adelante. Con el permiso de la presidencia, esta reforma judicial es un fracaso de un gobierno autoritario como el de Maduro, que ustedes en Morena adoptaron de manera muy puntual. El grupo parlamentario del PRI votará en contra de este dictamen, en contra total, sin titubeos, sin simulaciones, porque esto no es una reforma judicial, es el maquillaje de un fracaso y de un desastre que ustedes generaron, porque terminaron con los equilibrios democráticos, terminaron con el Poder Judicial, se apoderaron de él, terminaron con la carrera judicial. Por supuesto, anteriormente para ser juez y magistrado, mínimamente se requerían exámenes de oposición y una fecha importante en estos exámenes de oposición de edad para poder asumir una magistratura o ser juez en el Poder Judicial. Morena otra vez viene a pedirle al Congreso que le componga el tiradero que ellos mismos hicieron. Primero ustedes destruyeron, como ya lo dije, la carrera judicial, y ahora quieren también justificar ya el tema de los acordeones, porque no tengo la menor duda que en el 2028 así será. En otras palabras, como dice el dicho popular, se les hizo bolas el engrudo y ahora vienen a decirnos que van a perfeccionar el modelo. Y aquí se ha dicho en la tribuna que es un modelo único en el mundo. No, señores de Morena, son 4 modelos en Latinoamérica: Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. No se equivoquen. Por supuesto, yo no tengo la menor duda que debilitaron las instituciones, como desaparecer los organismos autónomos para tener mayor control político y la decisión de un gobierno autoritario. Eso que quede claro, no lo dice la oposición por deporte, lo confirma su propia prisa por reformar la mal llamada reforma judicial. Si tan bien le salió, ¿por qué la quieren cambiar tan rápido? Aquí hay que hablar claro. Esta reforma no corrige las trampas, no prohíbe los acordeones, no sanciona la operación política, no castiga la inducción al voto, no castiga el recurso que vimos en el 2024 de gobiernos municipales, estatales y federales de Morena para llevar a sus favoritos al Poder Judicial, no impide el acarreo, no blinda la elección judicial frente al partido en el poder, pero además construyen la impunidad de manera permanente para cubrirse entre ustedes. Ejemplos han sobrado ya en esta tribuna que hemos dicho: Ignacio Valle
con las raterías de Segalmex, Birmex, Mario Delgado con el huachicol fiscal, Andy López Beltrán, y la lista aquí sería interminable. Por eso es falso que quieran dar certeza jurídica. Quieren dar certeza para ustedes, no para la ciudadanía. Además, esto se califica como contrabando electoral, como lo hicieron con el huachicol fiscal. Esto no es participación ciudadana. Esta es una reforma que no le da certidumbre a la aplicación de la justicia. Y además, con todo esto, quieren un pase rápido, en extraordinario, con prisa, sin una discusión seria, como si el Poder Judicial fuera una ventanilla de trámite del oficialismo. Así legisla Morena. Primero improvisa, luego se equivoca, después culpa a otros y al final pide otro cheque en blanco. Por eso el PRI no va a ser cómplice de este desaseo. No vamos a avalar una reforma que profundiza el control político sobre la justicia. No vamos a legitimar una elección judicial de acarreados, acordeones y justificar la tómbola denigrante que aquí se puso de moda desde esta anterior mesa directiva. Por eso lo decimos de frente: Morena no quiere mejorar la justicia, quiere adueñarse de ella. Y cuando un gobierno se adueña de los jueces, se adueña también de los derechos de la gente. Ustedes, por supuesto, enterraron al Poder Judicial Federal y el equilibrio de poderes. Y la democracia en México es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Cristina Ruiz Sandoval del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. Leo sus letreros y digo, bola de lambiscones, 70% de aprobación. También quieren que los guarden ahí en Palacio Nacional cuando vengan por ustedes, ¿verdad? Miren, les voy a decir una verdad muy sencilla, que es el tema que nos ocupa. A ustedes ya no les da ni para robarse 2 elecciones, no sirven para nada. Cúmplanle a su jefe en lugar de lambisconearle con esos letreros. Así de simple. El fraude tiene capacidad instalada limitada y la tienen comprometida. Por eso vienen hoy a aplazar la elección judicial. No por el bien de la democracia, no por el bien de México, porque ya no les alcanza. Y es que Morena está en crisis. No dan una en las urnas, no dieron una en Veracruz, no dieron una en Durango, y no dan una y ni van a dar ninguna en Coahuila. Morena tampoco da una en la administración pública. Trenes que se descarrilan, aeropuertos vacíos, prometieron salud como Dinamarca y entregaron obras de cartón. Así que movieron al Nepo Baby de Andy, para que sus fracasos no sigan arrastrando al movimiento. Muy inteligentes ustedes. Si no fuera porque México ya los conoce, ya sabe quiénes son, ya sabe qué representan y los aborrecen. Pero seamos honestos, el Nepo Baby no es el único problema. El problema tiene nombre y apellido en cada estado del país. Por ejemplo, Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, o bueno, lo que quede de él, no pidió licencia por vergüenza, no la pidió por convicción, no la pidió porque le remordiera la conciencia, la pidió porque se le acabó el tiempo, porque las acusaciones de narcotráfico ya no podían esconderse, porque su narcogobierno quedó expuesto ante México y ante el mundo. Un gobernador que no gobernó para el pueblo, que gobernó para un cártel, que entregó Sinaloa en charola de plata, la dejó sangrar, la dejó arder y cobró por ello. Eso es Morena en los estados y eso es lo que a Morena le está haciendo al país. Por eso necesitan controlar la elección judicial, porque eso no pueden permitir que el pueblo elija a sus jueces libremente, porque un juez independiente es una amenaza para ellos, porque la justicia es su enemiga.
Y entonces, ¿qué hicieron? Muy sencillo. Instalaron a los jueces del bienestar, los que Morena puso a impartir justicia en México sin haber visto un expediente en su vida. Hoy son los secretarios judiciales quienes los tienen que guiar. Sí, aquellos que crecieron con el PRI. Los funcionarios que les tienen que explicar, eso sí, con paciencia de maestro de kinder, lo que tienen frente a ellos. El empleado de carrera cargando al juez en brazos, así como un bebé, como se carga a un niño que no sabe ni caminar. Eso es casi enternecedor, de verdad. Son increíbles ustedes, porque esos jueces del bienestar no llegaron ahí por mérito, y lo saben todos ustedes. No llegaron por capacidad, llegaron por instrucción. Son morenarcos igual que ustedes, puestos ahí para garantizar la impunidad de los mismos que los pusieron, la de Rocha y la de los gobernadores como él, la de los dirigentes de Morena que saben exactamente lo que hay detrás de cada nombramiento. Jueces que no responden ante el pueblo, que responden ante un cartel. Y el mundo lo ve. Las calificadoras internacionales, que no le deben favores a nadie en esta sala, están a punto de darle a México calificación de deuda basura, porque la inversión no llega a donde el Poder Judicial es un circo. Porque el capital no confía en un país donde el juez que interpreta tus contratos llegó ahí porque el cartel así lo necesitaba. La inversión huye de la putrefacción y ustedes son la putrefacción hecha partido. Así que ténganlo presente. Cuando esto reviente, los culpables no serán Calderón, no será Cedillo, no será Hernán Cortés. Serán ustedes, Morena, con nombre y apellido, con acta de cesión, con Rocha Moya, con los jueces del bienestar, con el historial de cada mano levantada sin leer. Vinieron hoy a aplazar una elección porque, como lo dije, no les da para robarse dos al mismo tiempo, ni para eso sirven, porque el pueblo ya los conoce, ya los cansaron, ya los perdieron. Y eso, señoras y señores senadores, ya no tiene remedio. El PRI irá en contra de la reforma judicial. El PRI está a favor de México. Es cuanto, Presidenta. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del programa educativo Licenciatura en Derecho con especialidad en Juicios Orales de la Universidad Americana de México, Asociación Civil Campus Chilpancingo Guerrero, quienes acuden por invitación de la senadora Beatriz Mojica Morga. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. El Partido Verde dividió su tiempo con 2 oradores. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que nos sigue a través de la señal del Congreso. Hablan, quienes me antecedieron en la palabra, desde la experiencia del fraude electoral. Obviamente, fueron los maestros del fraude electoral. La dictadura perfecta se le llamaba a el gobierno de estos gobiernos, de estos partidos que nunca más van a regresar. Hablan inclusive de la caducidad del fraude, porque ellos fueron expertas y expertos en hacerle fraude al pueblo de México. Hoy estamos aquí discutiendo una reforma de la Presidenta de México. Presidenta que, por cierto, tiene 70% de aprobación en nuestro país. Y yo sé que les duele que haya tanta aprobación porque ustedes quisieran ver a nuestra patria teniendo problemas, quisieran ver a nuestra patria siendo presas inclusive de los fondos buitres. Se regodean cuando una calificadora da alguna opinión. Esta iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo viene a perfeccionar el mecanismo del Poder Judicial que en este pleno lo aprobamos hace exactamente un año. Y hace exactamente un año hay una encuesta del grupo ENCOL donde el 72% del pueblo mexicano
consideraba necesaria una reforma al Poder Judicial. Pero claramente ustedes añoran aquellos tiempos donde aquí en el Senado se decidían ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas, magistrados, y a quién le debían el encargo estas personas operadoras jurisdiccionales, pues a las senadoras y a los senadores, cuando mucho a las coordinadoras y a los coordinadores. Eso es lo que extrañan, ya díganlo, el pueblo las está y los está viendo. Hoy, afortunadamente, hubo 13 millones de mexicanas y de mexicanos que eligieron a esta primer etapa de juzgadoras y juzgadores en el nuevo Poder Judicial. Un Poder Judicial que es verdaderamente ciudadano, un Poder Judicial que le debe su voto y su encargo no a ustedes, no a un dirigente partidista, se lo debe al pueblo de México, y esto es mucho, mucho mayor compromiso. Esta reforma pretende que la elección del año 2027 se vaya al año 2028, y es muy clara la razón. Tenemos una saturación de cargos para el año 2027 y es lógico que se vaya al 2028, pero también establece una obligatoriedad en la capacitación de juzgadoras y de juzgadores. Lo que ustedes no toleran, y creo ver un poco de clasismo entre ustedes, es que ahora sea el pueblo de México quien elija a las juezas y a los jueces, que ahora ya no haya ningún favoritismo. Aquí, en este mismo pleno, se llevó a cabo la insaculación, esa que tanto les espanta, esa insaculación que tanto les molesta, esa insaculación que les da tirria, que hace que juzgadoras y juzgadores no les deban el cargo a ustedes, se lo deban al pueblo de México una vez que se llevó a cabo una evaluación de todas y todos los perfiles. Y vienen aquí a decir una serie de mentiras, diciendo que no hay confianza en nuestro país. Quiero decirles que recientemente el índice de paz, que lo hace una organización que, entre otras cosas, evalúa la fortaleza institucional, acaba de incrementar este año en nuestro país 5.1% y lleva 6 años incrementando año con año. Este año la inversión extranjera directa es una inversión récord del orden de los 24,000 millones de dólares, 10% más que el año pasado. Una inversión que en su mayoría es inversión estadounidense. ¿Confianza en nuestro país? Claro que la hay. ¿Confianza en el Poder Judicial? Claro que la hay. Lo más importante es que hoy tenemos confianza en nuestro pueblo, y nuestro pueblo confía en el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que aunque les duela, aunque no toleren, vamos a seguir apoyando, porque si le va bien a la presidenta de México, le va bien a todo el pueblo. ¿Es cuánto, presidenta? Y que viva la Cuarta Transformación, aunque les duela. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. La transformación del Poder Judicial que vive nuestro país representa uno de los cambios más profundos de la vida pública nacional. Como en las revoluciones pasadas, en la independencia, como también fue la participación directamente en el tema de elección en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y hoy, ¿por qué no?, en el Poder Judicial. Hay que elegir directamente a nuestros juzgadores, fortaleciendo un vínculo que entre la ciudadanía legitima la democracia en un sistema judicial. Esta visión democrática no surge de casualidad, compañeras y compañeros senadores. Es el momento que surge a raíz de una misma, que es el servicio a nuestra nación. Fue desde entonces, en la independencia, con el general de generales,
mi general José María Morelos y Pavón, que también se autonombró siervo de la nación con un alto grado de humanidad y humildad. Es él que en el artículo 5 de los Sentimientos de la Nación publicó claramente que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Es por ello que ahí nació las bases más profundas constitucionalismo mexicano, entender que el poder pertenece solo al pueblo y emana del pueblo. Es por ello que el principio histórico fue retomado en la Constitución de 1917 y continúa siendo fundamental en lo que mandata el artículo 39 constitucional. Cuando el pueblo participa, decide y ejerce directamente su soberanía, nuestra democracia se fortalece día con día. El pueblo es sabio, pero al pueblo nos debemos. Por eso el pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la esencia de la República Democrática. Hoy México avanza en instituciones cada vez más cercanas a la ciudadanía. Por primera vez, mexicanas y mexicanos participarán directamente en la elección de personas juzgadoras, fortaleciendo un vínculo entre ciudadanía, legitimidad, democracia y un sistema judicial. Un proceso de esta dimensión exige instituciones capaces de evolucionar, perfeccionar en los procedimientos y fortalecer sus herramientas operativas conforme avanza en su implementación. No nos neguemos, las leyes son perfectibles y por eso estamos aquí legislando y por eso seguimos trabajando por una mejor democracia y sobre todo una mejor participación ciudadana. Hay que convencer a los ciudadanos, pero con honestidad, con trabajo, pero sobre todo con profesionalismo. Hacer bien las cosas es demostrar que se puede servir bien al pueblo. Fortalecer la capacidad organizativa del Estado es parte esencial de esta reforma. Fortalecer la certeza jurídica, fortalecer la transparencia de los procesos, fortalecer la confianza ciudadana en el nuevo modelo judicial. La expectativa que forma parte y deriva del primer proceso electoral fue una experiencia que permitió identificar aspectos técnicos en este proceso electoral judicial. Fortalecer para garantizar procesos más claros, eficientes y funcionales. Eso ocurre en toda transformación institucional de gran alcance. Las democracias modernas perfeccionan permanentemente sus mecanismos constitucionales para responder de mejor manera a las necesidades operativas sociales, jurídicas y que surgen en cada etapa y en cada implementación. Uno de los ajustes centrales de esta reforma consiste en armonizar el calendario electoral judicial para garantizar mejores condiciones de organización institucional y operativa. El dictamen con claridad establece que con las elecciones que coincidían en la elección de 500 diputaciones federales, 17 gobernaturas, 31 congresos locales y 1,718 ayuntamientos, lo que representaría una precisión operativa. Por lo tal, la presión que podría darse no debe de tomarse como algo alterno, sino como algo que debe de establecerse en mejora de los ciudadanos. Hoy, compañeras y compañeros senadores, estamos en el momento más trascendental en la historia de México. Esta reforma judicial se dio en un momento clave, porque la vida democrática en el país tiene que darse siempre en favor de los ciudadanos. Por eso, en el Partido Verde Ecologista de México estamos confiando siempre y respaldando siempre al Poder Ejecutivo con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cuenta con nosotros, presidenta, pero también cuentan cada una y cada uno de los ciudadanos que han refrendado el compromiso con ustedes que estamos para servirles. Por eso, mexicanas y mexicanos, a ustedes me dirijo, los respetamos y los valoramos. Y por eso pedimos por la democracia de México. ¡Viva la democracia de nuestra nación! ¡Viva México! ¡Viva la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene la palabra hasta por 10 minutos. Presidenta, ¿cómo está usted? Sí, claro que sí. Pónganse aquí. Sí, yo aquí me pongo atrás. Vamos a respetar el tiempo, no se preocupen. Aquí la detiene, senador. Ya le puse el freno, de todas maneras. Échale. No, pero que se vean bien las playeras. Chicos, No, para pónganle. eso. Ah, ok. Ahí está. Yo creo que de este lado porque los va a tapar la... ¿Y sabes qué? Mayu, acérquenme un poquitito más para acá todo, para que estén de este lado. Adelante, senador. Ahí. Con su permiso, Presidenta. Presidenta, me voy a referir a Chihuahua y a Sinaloa y aclaro que no estamos metiendo la agenda política por la puerta de atrás, como les da por decir. Para entender lo que hoy se va a votar en materia de reforma judicial, hay que leer esta reforma a la luz de lo que está pasando en Sinaloa y de lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Quisiéramos empezar con un ejercicio, con una dinámica. Primero explicar por qué nosotros traemos puesta la playera de Chihuahua. ¿Por qué nosotros decimos yo con Maru? Porque nosotros estamos orgullosos de un gobierno panista en el que no se pacta con el crimen organizado. Un gobierno que combate al crimen organizado, un gobierno que desmantela narcolaboratorios. Aquí la pregunta es si las compañeras y los compañeros de Morena también se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas, está disponible, bienvenidas, hay todas las tallas y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena. ¿Con qué objeto, senador Fernández Noroña? Si me detienen el reloj, por favor, Presidenta. Está detenido el reloj. Es una moción de orden, senadora presidenta. Es una moción de orden. Una moción de orden, adelante. Es evidente que el marco constitucional nos da derecho de libre expresión y más en el debate. No es menos evidente que lo que está a discusión es una reforma constitucional que no tiene nada que ver con el tema que desde un inicio el orador aludió y que además están faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Están metiendo la agenda por la puerta trasera. Sí. Gracias, senador Fernández Noroña. Les pido que podamos conducir el debate con orden
y le pido al orador que continúe para que concluya su participación. Voy a continuar, Presidenta, si me permite, voy a continuar con mi intervención. Sí, nada más le solicitaría que le dijera a los compañeros de su bancada que no hablaran ellos al mismo tiempo que habla usted. Con mucho gusto, Presidenta. ¿Puedo continuar? Continúe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿alguien pasa a ponerse la playera de Yo con Rocha? ¿En serio nadie? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Ningún senador de Morena se quiere poner la playera de Yo con Rocha? Orador. Muy bien. Por favor, continúo. le solicito que Continúo. no se hagan diálogos. Por favor, les pido a los compañeros y compañeras Muy bien, y la senadoras pregunta que ustedes se hacen es, que con ¿y fundamento qué tiene que ver esto con el dictamen que hoy vamos a votar? Permítame, Lo senador. respondo. Permítame, senadora Anaya. Con fundamento en la fracción tercera del numeral 1 del artículo 83 del reglamento del Senado de la República, les pido que se apeguen al tema para que discutamos lo que está en el orden del Así día. lo haré, Presidenta. Y a Muy los bien, y demás la que pregunta guarden silencio. es una pregunta pertinente. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma judicial que hoy estamos votando? Todo, absolutamente todo. Nosotros sí estamos orgullosos de un Estado en el que se combate al crimen organizado, en el que no se pacta con criminales, en el que se desmantelan los narcolaboratorios. Nadie de ustedes se quiere venir a poner la playera del narcogobernador morenista que pactó con el crimen organizado, acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y con solicitud de extradición. Esta reforma judicial que hoy estamos discutiendo, aunque es un mamotreto gigantesco, tiene un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas. Basta con irse al artículo 96, fracción segunda. Lo que ustedes están buscando es una sola cosa: control total del Poder Judicial. ¿Para qué? Para proteger a los narcogobernadores como Rubén Rocha Moya y para perseguir a los opositores como Maru Campos. Ese es el verdadero objetivo de la reforma del día de hoy, y lo explico con puntualidad. Cuando se hizo la elección judicial hace poco más de un año, se encontraron ustedes con un problema. El problema es que establecieron un mecanismo en el que, si se apuntaban 1,000 ciudadanos, ustedes, con un comité de evaluación a modo de 5 personas, rasuraban esa lista a 10 nombres. Luego metieron esos 10 nombres a una tómbola en una sesión patética en este Senado de la República, y decía la Constitución que de esa tómbola sacaban 3 nombres para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esos iban a la boleta electoral. Metían 10 a la tómbola, sacaban 3. Muchas y muchos de sus incondicionales quedaron fuera de la boleta electoral. La reforma de hoy, lean el 96 fracción segunda, está diseñada para que sea un tiro de precisión, para que puedan controlar de manera absoluta, total, quién aparece en la boleta electoral. Con esta reforma, no importa si llegan 10,000 abogadas y abogados a inscribirse, será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a 4 personas, ya no a 10, ahora ya nada más a 4. Y va a meter esos 4 nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar 3, ya nada más van a sacar 2. ¿Cuál democratización del Poder Judicial?
si esas 5 personas incondicionales de ustedes deciden de manera total y absoluta quién aparece en la boleta electoral. Y después viene la feria de los acordeones, el control de la elección y por lo tanto el control total del Poder Judicial. ¿Para qué quiere Morena controlar el Poder Judicial? Para esto, para proteger narcogobernadores como Rubén Rocha Moya, para perseguir opositores como Maru Campos. Y hoy mismo, un poco más tarde, en lo obscurito, vamos a discutir una reforma al 41, fracción sexta constitucional, con el cuento de que quieren defender la soberanía nacional, mismo objetivo. Establecen que van a poder anular las elecciones si hay, dicen ustedes, intervención extranjera. Les tengo noticias, no tenemos un problema de intervención extranjera, tenemos un problema de intervención del narco y del crimen organizado con el que ustedes han pactado. Pero lo que en realidad están buscando son 2 cosas con la reforma al 41, fracción sexta. Primera, poder anular la elección que se les pegue la gana. Y segunda, callar, silenciar las voces que ustedes no controlan. Porque con esta reforma al 41, fracción sexta, lo que pretenden es que un organismo internacional como la ONU no pueda hablar de la crisis de desaparecidos, porque entonces daría lugar a que se anule la elección. Que los medios de comunicación extranjeros que ustedes no controlan, Univisión, CNN, el New York Times, el Washington Post, no puedan publicar reportajes sobre sus narcopactos y sus narcogobernadores como Rubén Rocha Moya. Que organizaciones internacionales como Artículo 19 no puedan venir a denunciar la persecución a periodistas. Lo que ustedes están buscando es callar las voces que no controlan y el objetivo vuelve a ser el mismo: proteger a sus narcogobernadores, blindar sus narcopactos y perseguir a los opositores. Y finalmente, ya entrada la madrugada, vamos a estar discutiendo una reforma a la LEGIPE, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otra mentira, crear una comisión verificadora. En el fondo lo que quieren es simular y lavarse la cara. Ya salió la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral a rechazar su reforma. Lo que ustedes quieren es mandar los nombres de sus narcocandidatos al INE para después poder decir: nosotros no tenemos la culpa de que Rocha Moya haya terminado siendo un narcotraficante. Nosotros le mandamos al INE la candidatura de Rocha Moya. Es una simulación, porque si de veras fueran en serio, aceptarían nuestra propuesta, que es concreta, que los partidos se hagan cargo de las candidatas y candidatos que postulan. Y si postulan a una narco o a un narcocandidato, que ese partido político pierda el registro. ¿Por qué no aceptan nuestra propuesta? Porque su movimiento no funciona si no es con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado. Termino como empecé, patético. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros sí nos ponemos la playera, porque a mucha honra en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado. En Chihuahua se combate al crimen organizado. Entreguen a Rocha Moya ya, no al narcopacto, no a la narcopolítica. Es cuanto, presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Solicito que ocupen sus lugares, especialmente a usted, senadora Verónica Rodríguez, ocupe su lugar, por favor. Sí, senador, ¿con qué objeto? Vamos a continuar con el debate. Sonido en el escaño del senador Fernández Noroña. Senadora Presidenta, moción de orden nuevamente. Yo creo que usted nos hizo un llamado, que va a ser una jornada larga, y que respetemos el tiempo y se debe respetar también el debate. Hay libertad para bordar sobre los temas, pero la intervención de Acción Nacional fue una intervención ofensiva contra nuestro grupo parlamentario, infame, inaceptable y totalmente fuera del debate. Yo pido a la mesa que conduzca el debate y que llame la atención a los oradores cuando no se está tocando el tema. Y sobre todo, que presenten las pruebas de sus infames. Ellos son quienes tienen a gente en la cárcel por narcos y a la señora gobernadora Campos se le está pidiendo información sobre los agentes de la CIA que metió en el estado de Chihuahua por la puerta trasera, como han metido este debate por la puerta trasera. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el compañero senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores, pido la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Morena para defender con profunda responsabilidad republicana la iniciativa enviada a esta soberanía por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Escuchamos ya los intentos de la oposición por distorsionar la realidad. Fieles a su estilo, quiere sembrar la narrativa de que estamos dando una marcha atrás. Qué poco entienden el momento histórico que vive México y qué poco conocen la vocación democrática de la Cuarta Transformación. Que quede perfectamente claro y que se escuche bien. La elección judicial es un mandato del pueblo respaldado por 36 millones de votos. El mandato popular es sagrado. El pueblo de México decidió que quiere ministros, magistrados y jueces electos por el voto popular. Y ese camino es irreversible. Aquí nadie se echa para atrás. Lo que hoy estamos haciendo en este Senado no es cancelar una elección, es actuar con la madurez jurídica, la viabilidad operativa y la responsabilidad institucional que el pueblo espera de nosotros. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, demuestra una vez más su liderazgo de Estado, un liderazgo que no se deja llevar por la precipitación política, sino por la eficacia gubernamental y la certeza electoral. La propuesta de trasladar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a 2028 es una muestra de alta política. Es entender que la democracia no se fortalece saturando boletas. La democracia se fortalece cuando se garantiza que cada ciudadano puede emitir un voto informado, claro y comprensible. Hagamos memoria. El proceso extraordinario de 2025 nos dejó grandes lecciones y áreas de oportunidad que como Poder Legislativo tenemos la obligación constitucional de corregir. No podemos ignorar la realidad técnica. El año 2027 ya es de por sí un año de alta complejidad por las elecciones federales intermedias y por los procesos locales concurrentes.
Obligar a las autoridades electorales y a la sociedad a enfrentar una operación de esa magnitud, sumando la renovación de cientos de cargos judiciales, pondría en riesgo la legitimidad democrática y la propia participación ciudadana. No vamos a permitir un colapso operativo por cerrazón política. Gobernar es escuchar, evaluar y perfeccionar. El Poder Legislativo no es ciego a los retos logísticos. Somos los guardianes de la viabilidad de la República. Por eso la prioridad debe ser la calidad del proceso y la certeza para el pueblo. Al reordenar el calendario para el 2028, estamos cuidando la gobernabilidad electoral. Estamos asegurando que la transición hacia un poder judicial verdaderamente independiente se haga de manera impecable, ordenada y sin fisuras de la derecha, que pretenda colgarse y deslegitimar el avance democrático. Compañeras y compañeros, esta reforma no debilita la transformación, la blinda, preserva intacto el espíritu de la reforma judicial, pero le dota de la solidez técnica necesaria para que sea un éxito rotundo. Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, demostramos que en la Cuarta Transformación sabemos legislar con responsabilidad y altura de miras. Perfeccionar las leyes es nuestro deber. Garantizar elecciones viables es nuestro compromiso. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de una democracia más efectiva en los procesos electorales del Poder Judicial. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila del Grupo Parlamentario de Morena, también por 5 minutos. Antes que nada, ciudadana presidenta, sin que cuente para mi tiempo, le consulto si podrían retirar las expresiones materiales por respeto a todas y todos los oradores. No hay nada de eso. Ciudadana presidenta, le pido que no cuente mi tiempo sin antes retirar esas expresiones materiales. Inicie, senador. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores y senadoras, hoy subo a esta tribuna a fijar posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario Morena. Vamos a favor de esta reforma al Poder Judicial que propuso nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Contundentemente les digo, la elección judicial del 2025 fue un éxito. Ahora estamos construyendo el segundo piso de esta elección, fortaleciéndola y perfeccionándola para darle más poder al pueblo. Sin embargo, la oposición quiere construir una mentira. Quieren decirle al país que mover la elección judicial del 2027 a 2028 es un fracaso. Quieren hacer creer que ajustar el calendario significa renunciar al voto popular. Quieren confundir, porque eso es lo único que les queda. Están derrotados y en el basurero de la historia. Pero la verdad es muy distinta. Lo que estamos haciendo es mejorar el modelo para que la ciudadanía pueda votar con claridad y que las candidaturas sean evaluadas con mejores reglas, sin saturación de boletas, cargos, casillas, cómputos o procesos concurrentes. Compañeras y compañeros, la derecha nos acusa sin pruebas porque es lo que saben hacer: fabricar mentiras y culpables,
Ellos son los narcopolíticos. Ellos son los que con García Luna incrustaron al crimen en el Estado mexicano. Ellos son los entreguistas que quieren vendernos al gobierno de Estados Unidos. Pero desde hace 200 años hemos sabido ser un pueblo soberano. Por eso les incomoda esta reforma. No les preocupa la técnica jurídica, les preocupa que el pueblo participe. No les preocupa la independencia judicial, les preocupa perder el control de los acuerdos cupulares. No les preocupa la certeza electoral, les preocupa que el Poder Judicial deje de ser un espacio reservado para las élites. Lo decimos de frente, la oposición no está defendiendo la justicia, está defendiendo el viejo régimen judicial, está defendiendo el sistema donde jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros o ministras llegaban por arreglos del poder, no por legitimidad democrática. Morena no acepta esa visión elitista. Morena no le tiene miedo al pueblo. Morena confía en el pueblo. Por eso esta reforma es importante, porque es la trampa de la derecha. Siempre sabotean, luego culpan al pueblo. Nosotros no vamos a permitirlo. Recorrer por única ocasión la elección judicial al primer domingo de junio del 2028 es una medida razonable, proporcional y técnicamente justificada. Es una decisión responsable para cuidar el derecho al voto, para facilitar organización electoral y para evitar que la elección judicial se diluya en una elección concurrente gigantesca. Además, hace más comprensible la elección judicial y se fortalece la paridad, porque no queremos una justicia democrática solo en el discurso, queremos una justicia democrática también en su integración. Además, se fortalece la elección judicial local. No podemos permitir que en los estados se desvirtúe el modelo democrático con diseños a modo, intereses locales o grupos de poder que quieran capturar los procesos judiciales. Compañeras y compañeros senadores, la elección judicial de 2025 fue histórica. Por primera vez, millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para elegir directamente a integrantes del Poder Judicial. Cerca de 13 millones de personas participaron en una jornada inédita, a pesar de que la oposición apostó al miedo, a la confusión y a la desinformación. Y aún así, el pueblo participó. Eso no fue un fracaso, fue el inicio de una nueva etapa democrática. Fue la prueba de que México puede construir un poder judicial con legitimidad popular. Fue la demostración de que la justicia ya no tiene por qué decidirse solo en las oficinas cerradas, entre las élites, cuotas o acuerdos cupulares. Pero toda transformación histórica deja aprendizajes y esta reforma los recoge. Esa es la diferencia entre Morena y la derecha. La derecha quiere que todo salga mal para defender el pasado. La derecha usa la técnica como pretexto para excluir al pueblo. Morena usa la técnica para fortalecer el voto popular. La derecha quiere regresar a los nombramientos de cúpula. La oposición puede gritar lo que quiera, puede descalificar, puede intentar sembrar miedo, pero la realidad es que estamos creando un sistema totalmente democrático. Es una revolución judicial con el pueblo para el pueblo. Compañeras, compañeros, esta reforma no debilita al Poder Judicial, lo legitima, no destruye la técnica, lo incorpora, no cancela el voto popular, lo protege de la confusión. La reforma judicial va con más certeza, con más democracia y con más pueblo. Es cuanto, ciudadana presidenta. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen en lo general. Tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra. Esta sería la ronda número 1 y tiene la palabra por 5 minutos.
Buenas tardes, amigas, amigos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará, por supuesto, en contra de la reforma al Poder Judicial porque no corrige el creciente problema de la politización de la justicia, porque no está resolviendo el creciente problema de la falta de profesionalización de la justicia, porque no están prohibiendo siquiera los acordeones, porque la reforma de la reforma no busca justicia, lo que busca es control, porque lo que busca su reforma es proteger a los narcogobernadores, a los narcofuncionarios, a los narcolegisladores y juzgar a quienes sí combaten el crimen organizado. Esa es la locura de la reforma. Quieren jueces de consigna. Miren, amigas y amigos, la gente tal vez no entienda mucho de la técnica legislativa, pero lo que sí entiende la gente es que si un partido político a través de los programas sociales impone a los juzgadores, van a ser jueces que no van a tener la libertad de decidir, y ustedes lo que están haciendo es sepultar la separación de poderes de nuestro país. Amigas y amigos, se los he dicho cada vez que usan una mayoría calificada que no ganaron con el voto popular. En la Cámara de Senadores, ni siquiera con la sobrerepresentación tenían los votos para reformar la Constitución. Corrompieron, coaccionaron a senadores de la República con dinero y con órdenes de aprehensión. Por eso la reforma al Poder Judicial es completa y absolutamente ilegítima, y por ello es que no tienen cara. Permítame, ¿Quién senador. de ustedes quiso ponerse la playera para defender a Rubén Rocha? ¿Quién de ustedes se atrevió? Nosotros sí defendemos, senador, a la gobernadora que lucha contra el crimen organizado. Orador, y a ustedes les da vergüenza. Un momento, sí, por supuesto, nomás le pido para mi tiempo. Sí, que paren el reloj. Sí, senador Juan Carlos Loera, ¿con qué objeto? Si le puede preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta. Que si le permite una pregunta. Con mucho gusto. Sí, mire, ya que tanto insiste con el tema de Chihuahua, le voy a recordar nada más 3 nombres. 1, Vladimir Romero, suplente del alcalde estrella del conservadurismo Jesús Valenciano cuando fue diputado. Hoy está preso en Florida por tráfico de cocaína. Hugo Schultz está preso en una cárcel condenado por participar en el asesinato de Miroslava Bridge, que por cierto había señalado las actividades de narcotráfico en el municipio de Chinipas. Y más recientemente apenas nos acabamos de enterar por información de Estados Unidos que el subsecretario de Seguridad de María Eugenia Campos, Ricardo Fernández Acosta, está señalado y vinculado en operaciones de lavado de dinero por la empresa Mamba Negra. ¿Está usted enterado de eso, senador? Responda. Varios de los nombres que usted ha dicho no los había yo escuchado. Lo que le preguntaría más bien es, ¿qué van a hacer con Rubén Rocha? ¿Van a exigirle que se presente ante la justicia o le van a seguir dando la impunidad, la protección presidencial? De hecho, ¿qué van a hacer con un compañero senador que también está acusado? Y yo lo que creo es que no van a ser los únicos. Recuerden ustedes que la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán reconoció
que el crimen organizado había intervenido en la elección, solo que no había sido determinante, que no alcanzó a ser el 5%. Y recuerden ustedes que en el 2021 denunciamos que los Carmona, líderes del Huachicol, estaban financiando las campañas de Morena, y hay evidencias que el dirigente nacional de Morena de entonces, Mario Delgado, estaba fotografiado con el líder del Huachicol viajando en su avión, y además sus candidatos tenían vehículos de la empresa de los hermanos Carmona. Todo eso es un hecho, pero yo más bien le pregunto al régimen, ¿le van a seguir dando impunidad a Rubén Rocha? Porque quien la haga, que la pague. Para eso es la justicia. Pero precisamente por eso ustedes quieren controlar el Poder Judicial. Miren, el Poder Judicial era imperfecto. La gente, claro que quería una reforma al Poder Judicial, pero no esa. Un presidente de la República durante su sexenio podía llegar a poner a 2 ministros con la ratificación del Senado por mayoría calificada. ¿Y saben qué hizo la presidenta Sheinbaum? De un plumazo, con la reforma constitucional ilegítima porque corrompieron legisladores, se hizo en un solo acto de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso digo, sepultaron la separación de poderes. Es falso cuando vienen aquí y dicen que el pueblo, que México elige a los jueces. No mientan. La lista la hicieron en Palacio Nacional. Fue la presidenta la que palomeó quiénes iban a estar en los acordeones, y fueron los programas sociales quienes eligieron a los ministros, a los magistrados y a los jueces. No es la gente. Si hubiera sido la gente la que quisiera elegir a magistrados y jueces y ministros, hubiera votado un 50, 60% de los electores. Y ni con el inflado de urnas que hicieron en la jornada electoral lograron que votara más del 13%. Ahí está el fracaso de la reforma al Poder Judicial. Y miren nada más, otro engaño. Ahora resulta que la quieren pasar del 27 al 28 por razones técnicas. ¿Saben lo que no quieren? No quieren que se les junte la elección del Poder Judicial con las elecciones intermedias, porque ahí pierden poder los acordeones de Palacio Nacional. ¿Y saben la gran trampa que están haciendo? Empatar la elección del Poder Judicial con la ratificación de mandato. Imagínense ustedes a la presidenta de la República haciendo campaña sin oponente enfrente y repartiendo acordeones por todos lados para imponer al Poder Judicial. Amigas y amigos, sé que votan por consigna, pero yo esperaría que algunos de ustedes, por vergüenza y por México, no votaran, se salieran. Hoy estamos los 128 senadores y esta votación va a ser histórica para México y mandaría un mensaje de que no compartimos lo que están haciendo con el Poder Judicial. Y concluyo, presidenta. Yo lamento mucho que entre compañeros morenistas no se apoyen y les dé vergüenza. O saben que Rubén Rocha es un criminal o son realmente malos compañeros de batalla. Muera el rey y viva el rey. Están entregando a Rubén Rocha porque saben que es culpable y está coludido con el crimen organizado. Es cuanto, presidenta.